Un rey recibió instrucciones divinas precisas. Lo imposible comenzaría al amanecer. 30.000 hombres fueron convocados. La piedra de Jerusalén debía convertirse en templo. El cedro del Líbano era la madera más pura. Solo ella merecía tocar lo sagrado. Cada bloque debía fracturarse sin dañar la cara visible. Precisión absoluta, sin margen de error. Las instrucciones ordenaban: ningún martillo sonaría dentro del templo. Todo debía llegar perfecto. Sin ruedas de hierro, sin maquinaria. Solo cuerda, madera y la voluntad humana de obedecer. La roca del sacrificio sería el centro exacto. Todo el universo debía alinearse desde ese punto. El trabajo no se detenía ni con la oscuridad. El templo exigía sacrificio total, sin descanso. Los cimientos debían alcanzar la roca viva. La casa de Dios no podía descansar sobre tierra. ¡Empujen, empujen! ¡La piedra está aquí! ¡Miren más fuerte arriba! Cada árbol tardó siglos en crecer. Caía en segundos para convertirse en algo eterno. La primera piedra tocó la roca sagrada. 4 años de trabajo comenzaban en ese instante. El bronce debía fundirse a más de 1000 grados bajo el sol del Jordán implacable. Cada fila de piedra subía con precisión milimétrica. El error no existía en la casa del Señor. Sin poleas de acero ni motores, solo palancas, cuerdas trenzadas y la física de la antigüedad. El cedro rojo del Líbano resiste milenios. Fue elegido para el techo del lugar más sagrado. Hiram de Tiro prometió los árboles. La deuda se pagaría con trigo y aceite de oliva. Los troncos navegaban atados como balsas. El mar era el único camino para árboles tan grandes. Desde el mar hasta Jerusalén, 40 kilómetros de montaña con troncos de toneladas. El camino al cielo siempre es cuesta arriba, literalmente, para estos hombres. El Líbano había llegado a Jerusalén. El sueño de David tomaría forma en manos de su hijo. Las paredes crecían sobre Jerusalén. Desde aquí, el rey podía ver el horizonte de su reino. El cobre venía del desierto de Sinaí, la misma tierra donde Moisés recibió la ley. 10 fuentes de bronce para la purificación, cada una fundida en una sola colada sin interrupciones. Las vigas de cedro cruzaron el cielo de Jerusalén. Habían viajado 1000 kilómetros para llegar aquí. El interior nunca vería piedra desnuda. El Señor habitaría entre madera perfumada y oro puro. El oro de Ofir se batía hasta casi desaparecer. Luego cubría todo lo que Dios había ordenado. Fundirlos sin interrupciones requería 12 hornos ardiendo al mismo tiempo. Una sola pausa los arruinaría. El bronce había tomado forma humana en su proporción. Jachín, él establece. Boaz, en él hay fuerza. Las paredes exteriores estaban terminadas. 7 años de trabajo daban forma al sueño imposible. El lugar santísimo era un cubo perfecto. Silencio y oro, preparados para una presencia infinita. El oro cubría absolutamente todo el interior. El texto dice: no quedó ni un centímetro sin cubrir. El mar fundido. 5 metros de bronce puro sobre 12 bueyes. Nadie en la historia había fundido tanto. Sus alas se extendían de pared a pared. Los querubines guardarían el lugar donde Dios prometió encontrarse. El atrio podía albergar miles de peregrinos. Su tamaño comunicaba la grandeza del Dios que habitaría allí. El oro bruñido convertía cada relieve en luz. Las paredes parecían arder sin consumirse, como zarza ardiente. El altar de bronce donde la ofrenda encontraría el fuego divino. 9 metros de sacrificio fundido. Jachín se alzó hacia el cielo azul de Jerusalén. El templo tenía ahora un rostro reconocible desde lejos. El arca había descansado en una tienda.
ahora encontraría su hogar eterno de piedra, madera y oro. Las alas de los querubines cubrieron el arca. El objeto más sagrado del mundo encontró su lugar final. Salomón extendió sus manos y oró. ¿Habitará realmente Dios en la tierra? La respuesta llegaría. 7 años, 80.000 canteros, 180.000 cargadores. Cada detalle inspeccionado por el rey mismo. 70 llamas se reflejaron en 1000 superficies de oro. El templo ardía de luz sin tocar jamás la madera. La nube de gloria llenó el templo. Los sacerdotes no podían estar de pie. La presencia había llegado. 14 días de fiesta. 24.000 bueyes sacrificados. Israel nunca había celebrado con tanta magnitud. Piedra, cedro y oro. Construido para ser eterno, destruido 2 veces, recordado para siempre. El fuego cayó del cielo sobre el altar. Todo Israel vio la gloria y cayó con su rostro en tierra. Hiram de Tiro era el hombre más talentoso de su generación. Sus obras en bronce eran imposibles para su época. Los mismos árboles que vieron nacer a Fenicia ahora cubrían la morada del Dios de Israel. 12 panes, 12 tribus. La liturgia comenzaba en el mismo instante en que la construcción terminaba. El incienso subía cada mañana y cada tarde. La oración echa humo, ascendiendo hacia un cielo invisible. Entre los pilares, el mundo sagrado y el secular se separaban. Solo lo puro podía cruzar ese umbral. Su fachada miraba al este, hacia el sol naciente. Cada alba, la gloria de Dios iluminaba primero su entrada. El velo de colores separaba lo accesible de lo inalcanzable. Más allá, solo entraba el sumo sacerdote. El arca descansaba en silencio de oro. Las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, guardadas dentro. 24 turnos de sacerdotes organizados por David. La liturgia funcionaba como un reloj perfecto. Las naciones venían a ver lo que Israel había construido. Oh, la fama del templo llegó a los confines del mundo. Observe la finezza del... Tormentas, reyes, imperios vendrían y pasarían. La piedra de Moria había sostenido lo inamovible. Sus nombres no se escribieron. Sus manos construyeron el lugar más sagrado de la historia de la humanidad. El bosque del Líbano ya no tenía gigantes. Pero los que quedaron siguieron creciendo hacia el mismo cielo. Jerusalén se ordenaba alrededor del monte sagrado. Toda la ciudad era ahora la antesala del templo. El fuego del altar jamás se apagó. La ofrenda continua era el latido del corazón de Israel. Ni de día ni de noche se apagaban las lámparas. La presencia divina nunca dormía, los guardias tampoco. Como las estrellas que Dios prometió a Abraham, el templo era la materialización de esa promesa antigua. El shofar sonaba desde la altura del templo. Toda Jerusalén sabía. El servicio de Dios había comenzado. 3 veces al año subían los hombres a Jerusalén. Ver el templo era ver la promesa cumplida con sus propios ojos. Los constructores envejecieron. El templo que sus manos crearon permanecería 4 siglos después de su muerte. Las vasijas de oro para el servicio sagrado. Todo lo que tocara lo eterno debía ser puro y precioso. 7 días de fiesta en tiendas de hojas. La fragilidad humana rodeando la permanencia de la piedra divina. La segunda generación creció dentro del templo como en casa. El sagrado se volvió cotidiano sin dejar de ser sagrado. El humo del incienso subía con las oraciones. Cada oración, una piedra invisible añadida al templo. Los cedros que no fueron elegidos siguieron creciendo. Testigos de madera viva de lo que su especie construyó. Las proporciones del templo no fueron inventadas por Salomón. Fueron reveladas a David por el Espíritu Divino. 400 granadas en los capiteles, cada una fundida individualmente, símbolo de fertilidad y abundancia divina. De esta cantera a ese monte, el mismo trozo de roca que fue tierra se convirtió en cielo. Un templo vive cuando la gente llena sus atrios. La piedra respira cuando la fe la habita.
La lluvia de otoño probaba cada junta, cada canal. El templo había sido construido para todas las estaciones. En julio, el atrio ardía bajo el sol de Judá. Los sacerdotes servían de madrugada para evitar el calor del mediodía. La reina de Saba dijo: «Ni la mitad me fue contado». El templo superaba todo lo que el mundo había escuchado. 4 siglos de reyes, profetas y guerras pasaron ante sus muros. La piedra los sobrevivió a todos. Desde el Monte de los Olivos se veía la promesa de Dios hecha arquitectura. Esta era la vista que definía a Israel. Cada peregrino hacía este camino a pie. El templo que crecía ante sus ojos era la fe haciéndose real. El atrio contenía multitudes. Pero el lugar sagrado siempre tenía espacio para una sola voz humana. En el silencio más profundo de la madrugada, el templo no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Cada amanecer, el templo era bañado de oro real antes de que cualquier oro artificial brillara en su interior. La piedra angular guardaba memoria sin palabras. En su silicio, comprimida, toda la historia de Israel. Más allá del velo no había silencio. Había una presencia tan densa que el silencio era solo su superficie. Cada espacio era un grado de acercamiento a lo divino. Retroceder era volver al mundo desde el borde del cielo. Hasta las golondrinas encontraron hogar en los muros del templo. Toda criatura buscaba estar cerca del Señor. Visto desde arriba, el templo era el ombligo del mundo. El punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Cada elemento cumplía una función sagrada. Nada era decorativo. Todo era teología en piedra, madera y metal. 146.000 amaneceres iluminaron esta fachada durante 400 años. Cada uno, nuevo. El escriba documentaba todo con precisión. Cuando el templo cayera, las palabras guardarían su forma exacta. 4 siglos. El tiempo suficiente para que una piedra se convierta en ancestro y un edificio en identidad. La primera piedra colocada fue la última en ser olvidada. Todo comenzó aquí, en este exacto centímetro de roca. Aquí está, el Templo de Salomón, la mayor obra jamás encargada por Dios a manos humanas en la tierra. Desde arriba, las obras de los hombres parecen pequeñas. Solo la fe las hace visibles desde el cielo. El último rayo del sol eligió el templo antes de rendirse a la noche. Como si el sol también supiera dónde vivía Dios. Las mismas estrellas que Abraham contó, ahora brillaban sobre la casa que su descendiente había construido para Dios. La fe humana, cuando obedece en silencio, puede convertir la roca bruta en la morada del Dios infinito.